en el capítulo número 22. Génesis, capítulo número 22. Amén. Vamos a leer algunos versos de esta porción. Génesis, capítulo número 22, versos del 1 al 18, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche es: sube a tu Morián, en referencia al monte. Sube a tu Morián. El verso 1 comienza con una demanda de parte de Dios, de parte de Jehová para con Abraham. Nada más ni nada menos que le pide a su hijo en sacrificio. Antes de entrar un poco más en lo que sucede y en lo que el Señor pone en mi corazón, quiero también hacer un espacio de pensamiento como padre, como humano que somos,
con sentimientos, con defectos, como usted lo quiera ver, pero humanos. Y vemos acá, bajo la perspectiva del sentimiento, algo muy terrible, muy tremendo para que sea pedido por parte de Dios a un hombre al que amaba, a Abraham. Abraham tenía su hijo Isaac, que era parte de la promesa de Dios. Dios se lo había prometido, Dios se lo había dado, Dios se lo había regalado. Así era Isaac. Isaac era el hijo que Dios se lo había prometido, pero también era la esperanza de la descendencia, que había sido un sueño de parte de Abraham, tener descendencia, como todo padre y como todo hombre en esta época en donde la importancia de los hijos para la transmisión de la herencia, de lo terrenal. La grandeza del hombre era medida por la cantidad de hijos que tenían, por la prole que producían, pues Dios había diseñado en ese tiempo un mundo de esa forma, y era una bendición poseer muchos hijos, especialmente cuando estos venían al principio varones. Entonces, este heredero de la promesa, que el Señor se lo había prometido, le había hablado y se lo había concedido, era importantísimo para Abraham. Había trazado y había diseñado sus esperanzas, sus sueños, sus planes en base a eso, y Dios le había dicho que a través de él iba a haber una descendencia, y esa descendencia iba a ser bendita, y a través de esa descendencia también iban a ser benditas las demás naciones. Entonces Isaac jugaba un rol muy importante en la vida de Abraham. Entonces en él se iban a cumplir las promesas, pero ¿por qué sacrificarlo entonces? Pensando como humanos. Entonces, ¿en quién se iban a cumplir las promesas de Dios si era sacrificado? Ahora, esto se convierte definitivamente en una prueba para el hombre Abraham, para el hombre Abraham, como padre. Pero al mismo tiempo, y de inmediato vemos el accionar o la respuesta inmediata de parte de Abraham a la petición del Señor, que es lo bello de esta escritura. Pero sacrificar a Isaac era equivalente a sacrificar el pacto de Dios, un pacto que debería de alcanzar a sus hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, y también a las naciones, como se lo mencionaba. Entonces, las preguntas que surgen como hombre es: ¿debería ser entregado? O sea, como padre, ¿debería entregar a mi hijo? ¿Debería de darlo? Ya que Abraham tenía a este hijo que era único, a tu único le dice, al que tú amas, al Isaac. Entonces, ese hijo de promesa que se repite dentro de la escritura como hijo de promesa por parte de Dios, si bien es dado por Dios, era enteramente perteneciente a Dios. Ya que, fíjese bien, surge algo muy interesante. Abraham ni siquiera se lo había pedido a Dios cuando Dios se lo prometió. Jehová se lo prometió y se lo dio porque Jehová quiso. Amén. O sea, Dios se lo quería dar así. Esto lo vemos, se me acompaña en el Génesis capítulo número 18, allí en el verso del 9 al 11. Jehová llega a visitar, aparece un ángel visitando a Abraham y a Sara, a esta familia, en su tienda, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. El verso 9. Verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.
y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, en el panorama familiar, no había esperanzas para Abraham de tener hijos, debido pues a su edad avanzada, la edad avanzada de su esposa, y ya no estaba en el periodo fértil, ya no podía tener hijos ella. Entonces el Señor viene, comparte, convive con ellos y le da la buena noticia, que le quiere dar un regalo, le quiere dar un don, le quiere dar un hijo. Y es difícil de asimilar una promesa de este estilo cuando nosotros vemos la naturaleza misma y las limitantes de la naturaleza que están a nuestro alrededor, porque nuestra mente nos lleva a confiar en lo humano, en ciertas cosas, porque son alcanzables. Uno dice, esto sí es alcanzable. Entonces uno traza para la vida unas cosas y uno dice, eso lo puedo alcanzar. Y si alguien le dice, mira, vas a lograr esto, uno dice, sí, puede ser que lo logre. Está en lo natural. Pero acá viene algo sobrenatural, algo que es prometido a estos creyentes, a estos hijos de Dios, como algo inalcanzable, ni siquiera soñable para ellos. ¿Qué cosas tendremos nosotros que ni siquiera soñamos y que Dios tiene para darnos, para regalarnos, para tomarnos en cuenta en su plan y que se conviertan en parte de un plan de Él, en donde nos hace partícipes a nosotros, nos hace saborear de la grandeza de Él, cuando ni siquiera lo imaginamos nosotros? Y es así entonces que Abraham se vio involucrado en el plan de Dios, porque amaba a Dios mucho a Abraham, a su esposa, y aunque su esposa, dice ahí la escritura, no lo leemos, pero dice que se rió, ¿verdad? Se rió porque como un cuerpo ya muerto, se dice, puede dar vida. Pero estaba olvidando quién lo estaba prometiendo, porque a veces la limitante en nuestra fe es nuestro razonamiento, pero Dios es más grande que eso, más grande que nuestra mente, más grande que nuestro conocimiento, más grande que el conocimiento mismo del hombre y su historia. Y entonces Dios prometió un bebé que iba a ser de bendición para el hogar. Se iba a llamar Risa, no solo por la alegoría o por la referencia a que se rió, sino que también iba a traer gozo y felicidad a un hogar. Iba a traer la alegría que trae un bebé cuando se anhela de todo corazón. Y cuando éste llena los espacios, llena el momento que nosotros estábamos esperando tener. Ahora, ¿quería que se lo devolviera a Dios? Eso puede pasar por la mente, por la cabeza de uno. Pudo haber pasado por la mente, la cabeza del padre Abraham, pero puede pasar en uno. Y uno decir, Señor, ¿quieres que te lo devuelva? Si me lo has dado, ¿cómo es que quieres que te lo devuelva? Pero era, sí, amén, así era. Que se lo devolviera en sacrificio. Y fíjese que aquí es por sacrificio de muerte natural, ¿verdad? Iba a ser un caso, ni siquiera por muerte natural o por un caso fortuito, sino que era por el caso de un sacrificio, por un holocausto, dice la Escritura, que era de parte, el sacrificio de parte de la misma mano del Padre. O sea, el papá Abraham tenía que degollar, romper con cuchillo la garganta de su hijo, que lo tenía maniatado. Entonces, ¿para qué se lo había dado? Entonces, ¿para qué se lo dio? Si me lo va a pedir, ¿para qué me lo dio? Entonces, Abraham, en primer lugar, no lo había pedido. Es decir, aunque lo anhelaba y en su corazón podía haber guardado en su corazón un anhelo, pero ya no lo deseaba porque ya no tenía edad él para poderlo engendrar y mucho menos educar o criar.
¿verdad? Ni lo imaginaba. Entonces, ¿por qué llega un bebé en forma sobrenatural a este hogar y ahora es pedido? Son las preguntas que pueden surgir en nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué está pasando? Y pueden surgir en nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Por qué me lo dio y por qué me lo pide ahora? Porque el padre Abraham tiene que aprender una lección, tiene que reconocer una vez más a Dios Padre, por sobre todas las cosas, y que Isaac era verdaderamente hijo de Dios, promesa de Dios. El problema que se ve en algún instante entre estos versos del capítulo 18, antes de llegar al 19, es que había demasiada tensión de parte de Abraham por Isaac. Había mucha atención de parte del padre Abraham por Isaac. Isaac representa cualquier cosa o muchas cosas en la vida del creyente. Usted tiene su Isaac en lo que sea. Usted tiene su Isaac en sus hijos, en su trabajo, en sus ocupaciones, en lo que le atrae, en lo que le gusta, en lo que ha recibido, porque es un regalo, en lo que usted ha recibido. Pero en este momento el problema es demasiada atención de parte suya a ese don, a ese regalo que le han dado. Entonces, nosotros no debemos de atarnos posesivamente a los dones de Dios. Ese es el punto. A lo que Dios nos da, no nos debemos de atar posesivamente a ello. Debemos de entender que es un regalo de Dios, y entonces es a Dios a quien debemos de ver a través de ese regalo. Amén. Cuando nosotros recibimos algo, nosotros debemos de tener claro ese panorama. Cuando nosotros los creyentes recibimos algo, porque nosotros los creyentes sabemos que todo lo que recibimos, ¿verdad?, proviene de Dios. Entonces, hace poco conversaba con mis hijos en una conversación seria y les hablaba del anhelo como padre de su vida espiritual, ante todo, ¿verdad? Porque el coronar una carrera, nosotros podemos saber que es de Dios, y ellos me pueden decir, el Señor me proveyó a mis padres, proveyó de recursos a mis padres, proveyó de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de tiempo, de espacio, de recursos, facilitó todo lo que un hijo pueda necesitar o un estudiante pueda necesitar para coronar una carrera. Pero no debemos de perder de vista que eso es el don de Dios. Y no debe de ocupar el puesto principal en nuestra atención, sino que el dador de ese don, o al que nos ha regalado, en este caso el Señor. Él es el que ha regalado. Entonces nuestra atención primaria debe ser hacia ese que nos ha dado todo. Porque ¿cómo no vamos a nosotros darle la atención a alguien que nos regala en lo secular, nos regala algo? ¿Cómo no lo vamos a querer atender de la mejor manera a esa persona que nos regala algo? Nos queremos congraciar, lo queremos hacer sentir bien, porque hay agradecimiento en nuestro corazón por lo que nos da. Amén. Entonces, el problema es cuando nosotros tenemos ese don de Dios, ese regalo de Dios, y empieza a tomar la atención, el tiempo que el Señor merece. Y esa es la preocupación como padre. Y eso era el planteamiento para con mis hijos. Para mí la satisfacción va a ser la vida espiritual de ellos, por sobre todas las cosas. Y están enseñados y hemos trazado las directrices como familia, como esposo, para esa ruta, como padres.
para eso. Y es el deseo de nuestro corazón que nuestros hijos tomen ese rumbo. Pero está en ellos. Está en ellos totalmente. Igual que en cada uno de ustedes. Porque alguien me puede decir, fíjese que el trabajo o mi empresita ahora me demanda. Pues sí, ¿y quién le proveyó la empresa? No, si yo estoy seguro que el Señor me la dio. Que el Señor me abrió puertas y que este negocio, yo estoy seguro que el Señor proveyó, porque hasta me dieron palabra de que iba a ser y me lo confirmaron, y es cierto, usted tiene una bendición de parte del Señor. El problema es cuando ya esa empresita, ese negocio, ese trabajo soñado en la empresa que usted quería, absorbe lo que le pertenece a Dios. Amén. Cuando absorbe totalmente su atención y usted se está deleitando entonces con su Isaac, porque solo es risa, solo es risa, Isaac es risa, entonces está con risa y usted está concentrado ahí, usted está desviviéndose ahí, usted está soñando ahí con su Isaac, con su bebé, con su don, con su regalo. Entonces el Señor tiene que llamarnos la atención. Y nos quiere llevar entonces a una prueba, la prueba del monte Moriah. Amén. Entonces el Señor en su momento puede decirle a usted, momentito hermana, momentito hermano, el Señor puede decirle, hijo, sube al monte Moriah. Sube al monte Moriah. Y eso significa, vas a pasar una prueba, vas a estar en un momento de dificultad, porque lo que añorabas, o quizás ni siquiera lo habías pensado tener y ahora tienes, te está quitando el tiempo de mi atención. Amén. Entonces, ahí vemos pues la necesidad de vernos entonces en esa encrucijada de tomar una decisión. Isaac definitivamente que vino a llenar de vida ese hogar. Isaac definitivamente con sus risas, con sus juegos, usted ve a un bebé y como roba la atención de los grandes, de los adultos, nos roba la atención, definitivamente que sí, porque es lindo, es bello, hay ternura, hay inocencia y todo eso se conjuga, todo eso viene y se entremezcla y hay alegría y hay paz y hay deseos y uno quiere atender y uno quiere regalar y uno quiere besar y uno quiere apapachar. Sobre todo las abuelas. Entonces quieren sentirse bien y se sienten bien en la presencia de esa inocencia. Isaac estaba llenando todo ese espacio en el momento justo para la vida que aparentemente era en mengua ya, o sea, ya era decadente para Abraham y para Sara. Los había venido a vitalizar. Dios los había vitalizado a ellos para que pudieran tener y disfrutar de un hijo en su vejez, un hijo de pacto, un hijo de alianza, un hijo que venía con unas promesas tremendas para ellos. Pero ese don que puede ser tremendo en sus manos, ese don que puede ser de parte de Dios tremendo en sus manos, usted debe tener el cuidado de que no le robe la atención de Dios. No adore al don. No idolatre al don, al regalo de Dios, sino que adore al dador de ese don. Desvívase por Dios, que Él le ha dado eso y le puede dar mucho más. Desvívase por Dios, que es el dador de la vida. Y en Él está poseído todo lo que existe, lo que puede existir y lo que existirá está en Él. Entonces, cuando tenemos un Dios de tal magnitud, creador, de la nada, creador, entonces, ¿cómo nosotros podemos dejar a un lado a Él por cosas que Él mismo nos da? Es cierto, cuando nosotros estábamos en algún momento dado en una necesidad, le pedimos un trabajo y recibimos el trabajo, y ahora el trabajo, nos despedimos por el trabajo, nos deslomamos como hormigas en periodo pre-invierno,
O sea que estamos ahí de los mandos trabajando, viviendo, que nada los quita la atención, por más que les echen veneno, ahí siguen las hormigas trabajando, porque ellas tienen que cumplir una meta, un propósito de subsistencia. Pero nosotros somos más que eso. Y Dios no da un regalo, no da un don justamente para esclavizarnos, ni mucho menos para que nos olvidemos de Él. Entonces ahí entra la parte de Dios, entra la parte importante. ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer con nosotros cuando nosotros nos hemos distraído? Entonces, lo que el Señor hace es, en primer lugar, llamarnos la atención para subir a un monte. O sea, ir a una prueba. Y la prueba, en este caso, para Abraham, como padre, es, dame a tu hijo. Yo te lo di. Y como lo esclarecíamos en el principio, en la introducción, le pertenece a Dios. Es parte de Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos qué está diciendo Dios, qué le está pidiendo Dios a Abraham, porque no le está pidiendo cualquier cosa, le está pidiendo lo que más valora en ese momento Abraham. Entonces, lo que más valoramos nosotros, lo que más atesoramos, el Señor lo puede pedir. El punto está, porque sabemos el desenlace, la buena decisión de Abraham. Pero ¿estaremos nosotros preparados para tener un buen desenlace a la petición del Señor? ¿O nos desanimaremos como aquel rico y nos iremos? Cuando le dijo, ¿todo lo cumples de la ley? Sí, todo lo cumplo. Estoy listo para seguirte. Bueno, entonces reparte tus bienes a los pobres y sígueme. Entonces ahí ya no estuvo su corazón dispuesto. Porque había un tesoro, había un Isaac que él valoraba mucho, pero que no estuvo dispuesto a sacrificarlo por el Señor Jesús. Amén. Así vemos entonces que cuando recibimos ese don, fíjese bien, cuando usted recibe ese don, sus manos están llenas. Sobre todo si el don, si el regalo de Dios es grande, usted va a ocupar las dos manos. Amén. Pero cuando Dios ofrece su mano, entonces usted está ocupado con el don, porque las tiene ocupadas en el regalo de Dios. Entonces, lo que hay que hacer rápidamente es transferirlo, ponerlo, para estar siempre a la disposición de parte del Señor, que entonces va a ser capaz de darnos más, de regalarnos más, de darnos, en este caso, de llenarnos de dones, de gracia, mucho más de lo que nosotros podemos esperar o soñar. Amén. Entonces, nosotros nos aferramos a nuestra experiencia con ese don. Y entonces muchos nos quedamos empantanados ahí. Así como estaba Abraham en ese instante con Isaac, ¿verdad? Se estaba empantanando, así nosotros con el don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos hace empantanarnos, lo estamos disfrutando, es un privilegio de Dios, lo andamos enseñando, lo mostramos, lo ejercemos, lo ejecutamos, que es Dios quien nos ha bendecido, que es Dios quien nos lo ha dado, pero nos estamos olvidando de Dios. Nos estamos atareando en eso. Entonces, eso no debe ser así. Dios Padre es el dador de ese don, y en Él debe ser, y Él, el Señor, debe ser la razón de ser de nosotros. Amén. Llámese esto empresa, llámese esto culminar una carrera, llámese esto un ser amado, llámese esto empleo, lo que sea. Su Isaac, ¿verdad?, que estaba en este caso íntimamente ligado a la promesa de parte de Abraham, de parte de Dios, a la voluntad de Dios, puede llevarnos a confundirnos. Puede llevar a confundirnos y podemos aferrarnos a esas promesas en forma inconsciente y dejar a Dios Padre, el dador de la vida, en un lado.
Y entonces, hermanos, si es que Dios me dio este negocio, si es que el Señor me ha dicho que yo voy a coronar mi carrera, ¿verdad? Es más, si el Señor me ha proveído para todo, yo no he tenido ninguna dificultad, ahí el Señor en una forma sobrenatural me ha ido dando todo, sí, amén, es cierto, pero es el don, ¿verdad? Es el regalo. Entonces, no se olvide de eso, que usted debe enfocarse en el que se lo regaló. Hace algunas prédicas acá les mencionaba que el sintoísmo, que es una especie de religión dentro especialmente en los japoneses, ellos adoran lo creado. Eso es el sintoísmo, adorar la creación, ¿verdad? Pero adoran lo creado, no al creador. Por eso ellos idolatran al monte Fujimori, ¿verdad? Lo idolatran, y idolatran la naturaleza misma, las estaciones, el sol, el mar, el poderío y la grandeza del agua, en los grandes ríos, en los nacimientos, todo. Por eso usted ve la cultura de ellos girando alrededor de esto, y es bueno, es bonito, porque es parte de la creación de Dios, pero no debemos de idolatrar eso y olvidar que hay un creador. Amén. Porque eso existe y eso subsiste por el poder de Dios, por la grandeza de Dios, por una palabra del verbo, subsiste todo eso. Amén. Entonces no podemos darnos nosotros a enfocarnos a lo creado, ¿verdad? Como que usted empieza a adorar ahí aún su palo, una ceiba, porque dice, no, si la ceiba es de los orígenes de esta tierra y la voy a idolatrar. Porque miren, la ceiba es parte de la madre naturaleza, sí es cierto, pero la ceiba y el conacaste igual, ¿va? Amén. Hay el madre cacao, el copinol, hasta está en un canto, ¿va? No es eso, es Dios, es Dios. Amén. Perdón que puse una alarma. Entonces, Isaac, es cierto, era el regalo precioso, un regalo divino de parte del Señor. Pero inconscientemente, Abraham se había volcado todo por este Isaac, por este hijo. Sobre todo cuando dicen que ya somos mayores, como que le ponemos más amor, ¿va? Así, ya no es aquel amor de joven en donde es prueba y error, ¿va? Sino que ya es maduro. Por eso es que los abuelitos amamos mejor, ¿va? De una forma diferente a los nietos, ¿va? Es cierto, tiene que haber sabiduría en esas palabras, ¿verdad? Porque en el otro es apremiante, ¿verdad? El hijo con la madre, o el hijo con el padre preocupado por todo lo que tiene que proveer, ¿verdad? Le abunden o no le abunden los recursos, siempre va a haber un pensamiento sobre eso. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí ya Abraham maduro, ¿verdad? Con mucha fortuna, con mucha riqueza, entonces se desvivió por Isaac, ¿verdad? Entonces el Señor Jehová tuvo que planear, ¿verdad?, una prueba y lo mandó al monte Moriah. Así dice la Escritura ahí en el 22, cuando dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, ¿verdad? Bien solícito Abraham. En el verso 2, y dijo: toma ahora tu hijo, se lo recalca, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Una instrucción clara que tuvo que recibir, confrontativa para el padre, para un padre confrontado completamente. Un golpe así de frente, frío completamente. Mas sin embargo, de entrada, el ejemplo de este hombre dice: heme aquí. Y después lo vemos armando ya las cosas, ¿verdad? La leña y todo, la lumbre, el fuego, la brasa, ¿verdad? Las tiene lista y ensillando el asno ahí, ¿verdad? Entonces
rápidamente. No lo vemos dudas. Eso es encomiable para este hombre. Eso lo podemos ver también en Hebreos, si usted me acompaña. Hebreos 11, versos 17 al 19. Dice la palabra del Señor: por la fe, verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Tremendo lo que está diciendo ahí. Fíjense bien, hubo una fe tan grande en este hombre que dice que ofreció. Aquí dice ofreció, porque realmente llegó a la culminación de lo que tenía que hacer Abraham, de la solicitud, de la petición de parte de Dios. Es Dios quien actúa después. Amén. Pero es Dios quien detiene el acto, ¿verdad? Pero acá dice que aún, fíjese bien, ofreció a Isaac cuando había recibido las promesas a través de su unigénito. O sea, mi futuro estaba en esa promesa de ese niño. Mi futuro estaba reflejado ahí, pero ahora se venía y se truncaba ese futuro. ¿Cómo es posible que un hombre pueda creerle de tal manera a Dios? Y lo que explica es que creía Abraham en su fe que Dios podía levantarlo aún de los muertos, a su hijo. Entonces, obedecía ciegamente al Señor, a la petición del Señor, pero también creía que aunque le pidiera lo que más amaba, al único, a Isaac, era capaz de devolvérselo de alguna manera al Señor. Y eso es la parte tremenda de esto. Si usted me acompaña también ahí en Santiago, en el capítulo número 2, versos más adelantito de Hebreos, Santiago, ahí en sus Biblias, capítulo 2, verso 21, dice la palabra del Señor, del 21 al 23, dice, interroga a Santiago y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Tremendo, ¿va? Entonces este hombre acá llama a Abraham y le dice, en el verso 1 lo vimos, y él le dice: heme aquí. Y le dan la instrucción y le dice: sube al monte Moriah, a uno de los montes ahí, vas a ofrecerme en holocausto a tu hijo. Abraham se levantó, dice, muy de mañana, fue solícito, y cargó ahí su asno, tomó consigo a 2 servidores suyos, y se llevó a Isaac su hijo, y leña, y se fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, él cumplió esa parte, y por la lectura que hicimos del verso del 1 al 18, vemos que llegó hasta el lugar, ¿verdad? Dejó en cierta distancia a los servidores, a los siervos, y luego se trasladó él junto con su hijo. Agarró el manojito de leña, ¿verdad? Se lo puso a Isaac, y él agarró la lumbre, el fuego encendido que llevaba, y el cuchillo, y se subió al monte. Ahora, la reflexión para nosotros, ¿verdad?, es
¿Amamos a nuestro Isaac más que a Dios? ¿O amamos a nuestro Isaac de tal manera que nos hemos separado de la comunión con Dios? ¿O amamos a Isaac y somos capaces de reflexionar y de recapacitar para la voluntad de Dios? Que ese es el caso de Abraham, ya sea con Isaac o sin Isaac, ya sea con Isaac o sin él. Abraham creía en Dios, vivía por Dios, se fortalecía por Dios, porque cuando algo le está a usted distrayendo, usted debe de ser capaz de determinar, de encontrar eso, de evaluarlo, de dictaminarlo de cualquier forma. Usted debe de observar esa acción y usted debe saber que eso es algo que el Señor se lo puede multiplicar. ¿Qué pasó con Job? Al perder toda su familia, al final, cuando vemos en la reflexión final de Job, Job es bendecido con la familia, con sus hijos. Aunque fue quitado, fue desarraigado en una forma abrupta, violenta, el Señor tenía en sus planes bendecirlo, porque el Señor no quería destruir a Job, no lo quería destruir, como no tampoco era la intención destruir a Abraham. No es la intención de Dios destruirnos a nosotros tampoco, sino que solo encaminarnos, direccionarnos, o sea, que volvamos la mirada hacia Él. Por eso me gustaba el pensamiento cuando dice que en ese lugar, por lo que aconteció con Abraham y de que Abraham recibió, ¿verdad?, un carnero ahí que estaba, dice que hoy a ese lugar ahora hay un dicho que se dice, ¿va?, en el monte te proveerá Dios. Ahí estaba. Entonces, dice, hay un verso donde lo decía, en el 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que es Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, hay un dicho, en el monte de Jehová será provisto. Amén. O sea, es necesario subir al monte para recibir la provisión. Amén. Eso es lo que está diciendo. En el monte Dios te va a proveer. O sea, buscando de Dios, porque es la figura. Cuando usted busca a Dios, usted alce mis manos hacia el monte, hacia lo alto. Entonces usted está buscando de Dios, usted lo está. Para nosotros la iglesia hoy es que usted se meta en oración con el Señor, que usted alce su mirada y busque a Dios en oración y le pida a Él. Entonces dice que en esa forma, el Señor lo dice a través de su oración, de la oración modelo del Padre Nuestro, lo dice de otra forma, pero es lo mismo. Usted va a recibir, ¿verdad? Usted va a recibir de parte de Dios. Todo aquel que le pide al Señor, o sea, en la figura, todo aquel que sube al monte, recibe de Dios. Y Abraham subió. Entonces, sea el Señor bendito y sea alabado el Señor, porque Abraham no murmuró en absoluto, ni siquiera, fíjese bien, usó la palabra holocausto delante de sus servidores, de sus siervos, no la usó. Él les dice, espérense aquí, mi hijo y yo vamos a subir al monte a adorar. Amén. Eso es tremendo en la palabra, porque vemos por tiempo no vamos a analizar diferentes etapas dentro de la fe de Abraham, pero las palabras de sabiduría en fe. Amén. Cuando el hijo le pregunta, bueno, aquí veo la leña, ¿verdad? Y aquí el fuego y la leña, en el verso 7, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta el hijo, Isaac. Y le responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén.
Y en el verso 5 dice, Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos nosotros. Amén. Y volveremos nosotros. Dele palmas al Señor. Y volveremos. Gloria a Dios. Entonces, esta experiencia de parte de Abraham es una verdadera adoración. Se le pidió algo, se te pide lo que más aprecias, por lo que más te desvives, con lo que más sueñas, se te pide en un momento dado. ¿Estaremos en la capacidad de darlo, de cederlo por el Señor, de cederlo por tener la atención del Señor? ¿Seremos capaces de decir, sí Señor, te lo voy a dar porque yo estoy seguro que eso en algún momento me lo vas a retornar? Y eres tan precioso, Señor, como mi Padre que eres, que me lo vas a dar y me lo vas a dar con intereses. O sea, aumentado, crecido, con medida sobreabundante, me lo vas a dar, Señor. Amén. Lo que tú me pides, Señor, yo te lo doy. Porque estoy seguro, Señor, que no me lo estás pidiendo para destruirme, sino que para enseñarme, para que aprenda, ¿verdad? Y entonces, cuando tú quieras, si quieres, me lo vas a devolver. Amén. Pero yo creo que sí, Señor. Porque eso fue, digo, pero vamos a volver, ¿verdad? Él sabía, porque él había recibido la instrucción precisa: dame a tu hijo en sacrificio. Pero a los siervos les dice, ya vamos a volver, aquí esperen. Mire qué tremendo. Entonces, esta experiencia es una verdadera adoración. Es entonces cuando Dios ve el corazón de Abraham. El Señor ve su corazón. Y en este caso le devuelve a Isaac. Amén. ¿Por qué? Porque ya se quebró, se rompió la atadura de la posesión. Amén. Ya fue ministrada el alma del creyente que estaba atada ahí idolatrando a un hijito. Qué tremendo, ¿va? Estaba idolatrando a su hijito. Ay, no me lo toquen. Ay, no me lo miren mal, ¿verdad? Casi es el niño burbuja, ¿va? Que lo metemos en una esfera completamente para que viva ahí en su propio mundo, porque no queremos que se contamine, ¿verdad? Así tiene usted su don. Así tiene usted el regalo que Dios le ha dado. Así se desvive usted por su empresa, por su negocio, por su profesión, por lo que Dios le ha dado. Usted se desvive de esa forma y entonces se ha desviado de la atención del Señor. Y entonces el Señor le dice, hermano Jimmy, tiene que subir al monte. Amén. Tiene que subir al monte. Hermano, póngale su nombre. Hermano Fernando, tiene que subir al monte. Al Moriah, te toca una clase, un curso intensivo. Hay un retiro necesario para tu vida. Amén. Hay un retiro necesario para tu vida. Porque hay que quebrar esa posesión. Hay que romper esa posesión para que tu atención sea la debida. Tu atención sea Jehová. Jehová Jireh. Amén. Jehová Jireh. Entonces en el verso 12, cuando ya Abraham iba a consumar, el Señor le habla y le dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Qué tremendo, ¿va? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Ahí hay otra figura preciosa que no la vamos a tocar, pero es la parte de la provisión del Señor, la sustitución. Amén. Que es después llevado también hasta
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La sustitución. Entonces llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, fíjese bien, en Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire qué tremendo el Señor. Entonces el Señor, en ese paso de fe demostrado por Abraham, el Señor reafirma un pacto, porque ve el corazón de Abraham, ve la intención del corazón y ve los hechos, ¿verdad? Los actos que más adelante los hombres de Dios lo vieron como esa justificación, ¿verdad? Por medio de la fe. Las obras que Abraham hizo, cada paso que dio Abraham fue encaminado a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Y eso fue encomiable en la vida de este hombre y fue también de mucha atención para Dios. Aunque este hombre ya tenía una riqueza, una fortuna, no le importó la riqueza y la fortuna. Él siempre estuvo pensando en agradar a Dios, buscar de Dios, obedecer a Dios, y Dios lo premió. Y como humano que es, tuvo defectos. Como humano que somos todos nosotros, tenemos defectos, tenemos altibajos en nuestras vidas. Pero qué bendición es que aquel que lo quiso llamar como amigo, le dio la oportunidad y lo que hizo fue probarlo, lo que hizo fue enseñarle, lo que hizo fue llamarle la atención para que aprendiera una lección de vida. Y qué bendición, como aprendíamos también hoy en la mañana, que Dios nos da la oportunidad a nosotros también. Todos tenemos la oportunidad en Dios. Por eso no hemos sido consumidos, porque no han decaído sus misericordias para con nosotros. Y al oír nosotros una enseñanza, como ayer oíamos enseñanza en servidores, aprendemos también que Dios no nos descalifica de un solo, sino que nos da la oportunidad de poder corregir. Eso se llama de enrumbarnos, o sea, de tomar rumbo nuevamente. En el lenguaje de los que navegan es volver a la simut, o sea, volver al punto donde ellos tienen que guiarse, ¿verdad? Hacia el rumbo donde ellos van, a través de un compás, a través de un mapa. Amén. Entonces Dios es bueno con nosotros. Amén. Dios es tan bueno que no nos va a quitar a nuestro Isaac. Amén. Porque Él lo ha dado. Porque Él nos ama a nosotros y por eso nos ha dado esa promesa y esa herencia. Él la ha dado, pero Él quiere que entendamos que debemos de buscar de Él por ese don recibido, por ese regalo recibido, porque si nos ha dado la oportunidad de coronar una carrera, de tener una empresa exitosa, de tener un buen trabajo, de tener una buena posición, de tener buenos hijos, de tener una buena familia, eso es el resultado de lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Él? Dígame, hermano. Meditamos en esto y ¿cómo no vamos a estar agradecidos con el que nos da? Amén. ¿Cómo no vamos nosotros a volvernos a Él cuando Él es la razón de nuestra vida? Amén. Amén. Entonces el Señor ratificó las promesas y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso subraya la obediencia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Orémosle al Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor,
¿En dónde estarán nuestras atenciones, Padre? Tú lo sabes. ¿Qué nos distrae, Señor, de ti? Tú lo sabes. ¿Qué amamos más? Imagínate, hermano, que a veces son cosas materiales. Qué tremendo. Que valoramos más un regalo, un carro, una casa, un rancho de playa, un deporte, un juego, más que aquel que nos ha dado la vida, más que aquel que es el dador de la vida. Y qué tremendo que también a veces son nuestros seres queridos los que idolatramos, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo. Nos desvivimos por un hijo o por una hija, abandonando al Señor, cuando es el Señor el que cuida a ese hijo, cuando es el Señor el que le da la vida a él y a nosotros, cuando es el Señor el que provee todo, cuando nosotros ponemos nuestros sueños en nuestros hijos, la niña de nuestros ojos, y más aún cuando albergamos la esperanza en ellos, olvidando a Dios, cuando idolatramos a un padre más que a nuestro Señor, cuando es Él el que lo sostiene, cuando es Él por el que está vivo, cuando es Él el que provee todo. Así en un oficio, así en una profesión, así en un trabajo. Los trabajos son absorbentes, hermanos. Estamos conscientes que en este mundo es absorbente un trabajo. Pero que no te robe la atención del Señor. El Señor va a saber a dónde está tu corazón. Y ese año he aprendido a pedirle al Señor. Le he dicho: Señor, concédeme tú un trabajo como tú quieres. Ya no digo más: Señor, yo quiero este trabajo, yo quiero trabajar en esta empresa, yo quiero ganar más. Ya no digo eso, porque tengo temor de que después me distraiga. Ahora le digo: Señor, provéeme tú el trabajo que tú quieres darme. Señor, provéemelo, porque tú no te vas a equivocar, porque tú me vas a bendecir, porque tú deseas cosas buenas para mí. No te pongo ni prospectos, lo dejo a tu voluntad, Señor, porque me temo que a veces no pueda tener el corazón de Abraham, la voluntad de Abraham, la obediencia de Abraham, y me pueda perder. Bendito seas, Señor, bendito seas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de